Salmo 51, gloria al nombre del Señor. Amén. Me permito tomar este pasaje a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Amén. Dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gloria y alabanza a nuestro Dios. Amén. Hoy más que nunca debemos, el pueblo de Dios, sincerarnos más con nosotros mismos y también lógicamente con nuestro Dios. Amén. Pues a diario fallamos, a diario pecamos. Quien diga que no peca es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Amén. Bien, en esta hora vamos a tratar bajo el tema ¿cómo ha de restaurarse el cristiano que ha caído? Amén. ¿Cómo ha de restaurarse el cristiano que ha caído? Porque son muchos los cristianos que han caído, fieles y verdaderos, pero el hecho de caer no quiere decir que se haya perdido la salvación. Dice la palabra: caerá el justo y el Señor lo levantará. Amén. Bien, aquí empieza este salmo. El rey David empieza diciendo al músico principal. Amén. Estas palabras, las cuales David las pronunció después que Natán el profeta vino a él. Amén. Y dice al músico principal. Cuando dice al músico principal, esto quiere decir para todos. Amén. Apropiado este salmo para la intimidad de la penitencia individual.
pues cada uno debemos acercarnos a Dios, como dice este pasaje, con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Entonces, este salmo, hermano, va dirigido para todos y es apropiado para la invitación de la penitencia individual. Cada uno individualmente debemos de hacer penitencias cual la hiciese David, y aquí está su penitencia, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pues según lo que vamos a analizar, no podemos excusar el pecado de David. Amén. En ningún momento vamos a decir que vamos a excusar a David por su falta. No. Sino que vamos a mirar cómo es que se obtiene la restauración el que ha caído. Porque si hay un corazón dispuesto al arrepentimiento, hay restauración, hay perdón. Amén. No podemos excusar el pecado de David. Pues David, oiga bien, era un hombre de pasiones fuertes y un monarca oriental con poder a su antojo. No vamos a excusar su pecado, pero lo que sí era que él tenía pasiones muy fuertes y que él era un monarca oriental, de tal manera que gobernaba a su antojo. No había quien le dijese no haga esto ni aquello. Amén. Incluso cuando llegó el profeta Natán a reconvenir con él, a hacerlo caer en cuenta de su error, Natán no llegó acusándolo, solamente llegó haciéndole una serie de preguntas para que él, cual monarca oriental que gobernaba a su antojo, diese el veredicto. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Él, cual monarca oriental que gobernaba a su antojo, por lo tanto él llegó por un momento en que de seguro pudo haber pensado: nadie me podrá decir nada, no hay ley que me pueda impedir que yo haga esto y aquello. Amén. Amén. Ningún otro rey de su tiempo habría sentido la menor compunción por un acto así, y por ello no estaba rodeado por las restricciones de la costumbre y la asociación que, cuando son infringidas, hacen la ofensa más escandalosa. Amén. Amén. No había una ley que le dijese al monarca: usted no puede hacer esto ni aquello, lo cual a él lo restringía para determinados actos, porque si la hubiese habido, hubiese sido escandalosa su acción a nivel del pueblo hebreo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Bien, David nunca insinúa ninguna forma de disminuir su responsabilidad. Aquí vamos a mirar que David en ningún momento disminuyó, alabado sea el nombre del Señor, su responsabilidad. Amén. No vemos en este pasaje, ni tampoco lo vemos cuando hubo el diálogo con el profeta. Amén. Cuando el profeta hizo que él cayese en cuenta de su error, David no dijo: no, es que yo he pecado poquito,
No es que mi pecado no es tan grave. No, eso no, no lo disminuyó. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No lo disminuyó. Y nosotros tampoco hemos de disminuir sus faltas, su pecado. Amén. Amén. Es que como él era el rey, pues él podía hacerlo. Y también, él no pecó tanto, no fue tanto lo que hizo. Cual dijese, Caín. Amén. Caín sí trató a Dios injusto cuando dijo, grande es mi pecado. Perdón, grande es mi castigo para ser soportado. No he hecho tal pecado que merezca este castigo que el Señor me da. ¿Cuán diferente? Amén. Entonces nosotros tampoco disminuiremos su falta. Pues esta falta fue detestable en el alto más grande. Fue detestable. Amén. Amén. En un grado bastante alto. Alabado sea el nombre del Señor. Hablamos de este acto para advertencia a los demás. Amén. Amén. Vamos a hablar de este acto, de cómo David, hermano, llegó a la presencia de Dios después de que el Señor a través del profeta reconvino con él. Vamos a hablar a los demás, a los que se creen grandes, a los que se creen importantes, aún a los pastores que se creen los más santos de la congregación, y aún al miembro de banca que se cree más santo de la iglesia. Vamos a hablar a ese hombre, a esa mujer. Amén. Amén. Y es con el motivo de que reflexionen que la licencia que se permiten ellos mismos en estos días puede tener consecuencias y culpa más grave que en el caso del rey de Israel que cometió este hierro. Amén. Para los que de pronto están haciendo cosas que a Dios les agrada, que cree que el ojo de Dios no les está viendo, para los tales traerá unas consecuencias aún mayores que las que le pudo venir a este hombre, el rey de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Cuando en nuestra meditación recordamos el pecado de David, debemos principalmente insistir en penitencia y en la larga serie de castigos que siguen. Alabado sea al nombre del Señor. Amén. Y en que hicieron del resto de la vida de David una historia tan triste. Lo que hizo del resto de la vida de David una historia triste fueron las consecuencias de su pecado. Amén. Por haber pecado, alabado sea el nombre del Señor. Amén. David pecó, pero él aquí dice en su palabra, ten piedad de mí, oh Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. David en ningún momento se excusó, en ningún momento disminuyó su culpa, y mucho menos declaró que era injusto lo que le podría venir, porque una cosa sí es cierta: la falta que cometió David, primordialmente el adulterio, es una de las faltas en las cuales hace llorar el altar de Dios. Amén. Amén. Para mí personalmente, este salmo es la guía del pecador. Amén. Amén. Hablando del pecador cristiano. Por ello en esta hora trataremos el tema y lo concluiremos el 31 de diciembre. ¿Cómo ha de restaurarse el cristiano que ha caído? Entonces, para mí personalmente este salmo es la guía del pecador. Es una ayuda para el pecador arrepentido.
Este salmo nos debe de ayudar, porque de una u otra manera todos hemos pecado, hemos fallado. Amén. Y este salmo nos ha de ayudar para que reflexionemos, para que aprendamos cómo acudir a Dios cuando hemos pecado, con humildad, no con soberbia, no con altivez de espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo ha de restaurarse el cristiano que ha caído? Alabado sea el nombre del Señor. Este es el más conmovedor de todos los salmos. Este salmo es el más conmovedor de todos. Y estoy seguro que es uno de los más necesariamente aplicables a cada una de nuestras vidas. Es la manifestación de un alma dolorida por el sentimiento de una transgresión seria y muy reciente. Por ello, en lo más profundo de nuestro corazón debemos decirle: Dios mío, tanto si es reciente como si no lo es, hazme sentir la enormidad de mis múltiples ofensas. Alabado sea el nombre del Señor. Y recuerdos contra mí los pecados pasados. Hazme recordar los pecados pasados, para que cada que llegue a tu presencia, Señor, llegue con un corazón entristecido, humillado en tu presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Y acude, hermano, a lo que muchos no acuden, porque muchos se llenan de soberbia, de altivez, y se enojan cuando les descubren el pecado. David no hizo así. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme acudió a lo más sublime de Dios, a lo más tierno de Dios, a su misericordia. Amén. Incluso, antes de mencionar su pecado, David apela al instante a la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. No había mencionado su pecado. El pecado, porque más adelante él empieza a enumerarlo. Amén. Amén. Entonces, hermano, antes de mencionar su falta, le dice: Señor, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus misericordias. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. 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 Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. Porque, hermano, ¿a qué hemos de acudir nosotros como simples seres mortales, sino a la misericordia de Dios? Por ello, hermano, no debemos de afligirnos por nada en este mundo, e incluso si hemos fallado, debemos de entristecernos, sí, pero acudir inmediatamente a la misericordia de Dios. Dos personajes pecaron igualmente. El uno pecó y se arrepintió con un arrepentimiento sincero, y el otro pecó y se arrepintió con un arrepentimiento falso. ¿Cuál es el de Judas? Pedro se arrepintió con arrepentimiento verdadero, mas no Judas. Tiró las monedas de plata, pero no había un arrepentimiento verdadero, y fue y se ahorcó. Alabado sea el nombre del Señor. David, antes de confesar su pecado, apela al instante a la misericordia de Dios. Acudir a la misericordia de Dios es bueno para los ojos que duelen del llanto penitencial. De seguro que cuando ya el profeta le reconvino, cuando ya el profeta le hizo caer en cuenta su falta, inmediatamente, hermano, acudió a esa misericordia, y él se dio cuenta que era bueno, a pesar de tener sus ojos, hermanos, doloridos por el llanto causado por el remordimiento. Alabado sea el nombre del Señor, porque, hermano, es bueno acudir a la misericordia de Dios.
el perdón del pecado siempre ha de ser un acto de pura misericordia. Él sabía que solo la misericordia de Dios podía hacer eso. Por eso, hermano, es un acto solamente de misericordia el perdón de los pecados. Aquí hablando humanamente, hermano, nosotros perdonamos, mas no olvidamos. Amén. Porque perdonamos sin misericordia. Pero Dios, que es grande en misericordia, hermano, perdona con misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Este es un acto de pura misericordia. Y por tanto, es a este atributo de Dios que ha de dirigirse el pecador despertado. Después de que hayamos sido despertados por nuestra falta, viene, hermano, el profeta Natán, viene el Espíritu Santo y nos despierta y nos hace ver nuestros errores, hermano. Debemos acudir a ese atributo de Dios, a su misericordia. Amén. Tomemos esto como una poesía que sale de nuestro corazón. Mire, hermano, abro comillas. No me atrevo a decir mi Dios, porque esto sería presunción. Te he perdido a ti por mi pecado. Me he distanciado de ti al seguir al enemigo, y por tanto no soy limpio. No me atrevo a acercarme a ti, sino que me quedo a distancia y elevo mi voz con emoción y contrición de corazón. Clamo y digo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cierro comillas. Hay que prestar atención a esto. Dice, conforme a la multitud de tus piedades. Amén. Amén. Cada que fallamos, hermano, tenemos que tener en cuenta, hermano, ojalá nos grabásemos para toda la vida este salmo, y cuando hayamos fallado o estemos en la cuerda floja, hermano, pensemos, hermano, conforme a la multitud de las piedades de Dios. Porque las piedades de Dios, hermano, la misericordia de Dios son muchas, hermano. Hermano, no las podemos enumerar. Amén. Conforme a la multitud, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nos debemos quedar aterrorizados ante la multitud, primero, de nuestros pecados. Amén. Hay que aterrarnos, hermanos. Hay que, hermano, estar espantados por esa multitud de pecados que nosotros tenemos, hermano, y cometemos a diario. Amén. Pero aquí hay consuelo. Nuestro Dios tiene multitud de misericordia. Amén. ¿Por qué no hemos sido eliminados nosotros, hermanos, a pesar de esa multitud de pecados que hemos cometido a diario? Por las multitudes de misericordia de Dios. Incontables, hermano, por el contador más exacto del mundo, hermano. Incontables. Si nuestros pecados fueran en número como los cabellos de nuestra cabeza, tengamos en cuenta esto. Las misericordias de Dios son como las estrellas de los cielos. Amén. Cada que fallemos, hermano, por eso hay que presentarnos tarde, mañana y a mediodía ante Dios y decirle a Dios la multitud de nuestros pecados, porque son innumerables, son múltiples, hermanos. Amén. Los pecados que hemos cometido. Entonces, hermanos, si nuestros pecados fueran en número como los cabellos de nuestra cabeza, las misericordias de Dios son como las estrellas de los cielos. Y como Él, el Dios Santo, es un Dios infinito, sus misericordias son infinitas. Sí, muchas más que nuestros pecados. Como Él mismo está por encima de nosotros, pobres
pecadores. Hermanos, por eso no debemos de entristecernos. Y no debemos dejar, hermano, que el sol se oponga, hermano, que el sol, hermano, se oculte sin antes ir y confesar esa multitud de pecados, hermano, para que esa multitud de misericordia de Dios nos alcance. Porque somos, hermanos, pobres pecadores y Dios está por encima de nosotros. Amén. El versículo 2 dice, y aquí hay que tener en cuenta dos cosas, hermano. La sangre de Cristo, el agua de la palabra, y también hay que tener en cuenta, hermano, el fuego que calcina. El versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Primero, lávame más y más de mi maldad. David tuvo que acudir a ello, porque él lo expresó, he permanecido por largo tiempo sumergido en el tinte del pecado hasta hacerse rojo como el carmesí. Hermano, no se sabe cuánto tiempo había pasado, hermano, cuando llegó el profeta, cuando Dios le salió al encuentro a David. De tal manera, hermano, que su pecado no había sido confesado, estaba oculto, hermano. ¿Cuántas veces hemos pecado, hermano, y hemos dejado todo en silencio, ni se lo confesamos aún a Dios, y seguimos, hermano, como si nada hubiese pasado? He permanecido, dijo David, por largo tiempo sumergido en el tinte del pecado hasta hacerse rojo como el carmesí. Pues eso es lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, Él dijo, lávame más y más de mi maldad. Mire lo que dice Isaías 1, 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, cual David, vendrán a ser como blanca lana. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga bien, hermano. David expresó, hermano, con un corazón contrito y humillado, expresó, he permanecido por largo tiempo sumergido en el tinte del pecado hasta hacerse rojo como el carmesí. Pero, Señor, lávame, 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 hasta que la última mancha haya desaparecido y no quede ni rastro de mi contaminación. Cuando Él dijo, lávame más y más, lávame, Él estaba expresando, Señor, lávame hasta que no quede nada de contaminación en mi vida. Pues el hipócrita, el aparentador, se contenta con que sean limpiados sus vestidos. Pero el verdadero penitente, el verdadero hijo de Dios, clama, lávame, lávame a mí personal, no está mirando a los demás. Amén. Amén. Pues uno de los pecados es contra Betsabé. Él tenía que borrar esa mancha porque había pecado primeramente contra esa inocente mujer. Pues ya vimos que él había empleado su monarquía, su reinado, su poder, hermano, y lo había hecho a su antojo y lo había quien le estorbase lo que él quisiese hacer. Pues era un monarca oriental. Y cual monarca oriental no habían reyes que pudieran restringir al rey en su accionar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces clama, lávame más y más de mi maldad. Y uno de esos pecados era el pecado contra Betsabé. Amén. Pues cuando uno se allega a una mujer que no es su compañera, uno peca contra esa mujer, la hace pecar, la hace inmunda. Por lo tanto, hay que confesar el pecado aún de esa propia mujer. Pues esta sirvió para mostrar al salmista toda la montaña de su iniquidad. Amén. Amén. Esa mujer, Betsabé,
sirvió para mostrar al salmista toda la montaña de su iniquidad, de la cual este nefando hecho era solo una piedra desprendida. Su deseo es librarse de toda la masa de su inmundicia, que aunque poco notada antes, ha pasado a ser un terror horrible y alucinante para su mente en la actualidad. Después de él haber caído en cuenta, haberle hecho caer en cuenta su maldad, eso, hermano, fue imborrable para su mente. De este acto aprendemos qué cosa tan vil, asquerosa y miserable es el pecado de infidelidad a la vista de Dios. Tiñe el cuerpo del ser humano y tiñe su alma y le hace más vil que la más vil de las criaturas de la creación. Ningún sapo es más vil y repugnante a la vista de una persona que un pecador manchado y contaminado por el pecado a la vista de Dios, hasta que es limpiado y lavado en la sangre de Cristo. Lávame más y más de mi maldad. Y dice, y límpiame de mi pecado. No solamente dice, lávame. Este estuche, este tabernáculo ha sido manchado. No solamente me lava este tabernáculo, sino que lava mi pecado. O sea, desaparézcalo de mi vista, de mi vida, de mi cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Es una expresión más general, como si el salmista dijera, Señor, si no basta con lavarme con agua pura de tu palabra o con la sangre preciosa de Jesús, prueba otro medio. Si el agua no sirve, prueba el fuego. Pero limpia ese pecado de mi ser, que no quede nada en mi cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. No dejes nada sin probar con tal de limpiarme, para que pueda ser purificado. Líbrame de mi pecado de raíz, por el medio que tú quieras, por el medio que sea, todos los medios, solo purifícame por completo, y no dejes culpa en mi alma. Amén. No es por causa del castigo que clama, sino por el pecado. David no clamó nunca a Dios que Dios lo guardara de esos azotes que le iban a venir. David nunca clamó que el Señor lo guardara, le diera fuerzas para soportar el vendaval que iba a venir, sino que clamó a Dios misericordia para que le limpiara su inmundicia, su contaminación, su acto pecaminoso ante su vista. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos criminales están más alarmados ante la horca, amén, que en presencia del crimen que los lleva a ella. Muchos criminales están alarmados ante la horca, pero no se alarmaron ante lo que iban a hacer, que los iba a conducir a la horca. El ladrón se deleita en el pillaje, aunque teme la cárcel. Amén. No así David. El pecado de David le trastorna por ser pecado. Sus gritos más penetrantes son contra el mal de su transgresión y no contra las penosas consecuencias que le habrían de venir. Cuando tratamos seriamente con nuestro pecado, Dios nos trata cuidadosamente a nosotros. Por eso, hermano, hay que tratar con nuestro pecado. Señor, hemos pecado, no lo ocultemos. Confesémonos a Dios abierta y espontáneamente, no le guardemos nada. Por eso el consejo del apóstol Pablo allá en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 22 es: acercaos a Dios con un corazón sincero. Muchos no han recibido restauración y no se les ve el brillo del Espíritu en ellos, hermano, porque no se han acercado a Dios con un corazón sincero, no han sido sinceros, han sido hipócritas.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Acercaos a Dios con un corazón sincero. Y ahí que cuando tratamos seriamente con nuestro pecado, Dios nos trata cuidadosamente a nosotros. Cuando aborrecemos lo que el Señor aborrece, Él pronto va a poner fin al tormento y nos devolverá el gozo y la paz. Vamos a llegar a un momento donde David, hermano, ¿qué había perdido? Él había perdido 5 cosas importantes, hermano, porque el cristiano cuando peca pierde 5 cosas importantes, y entre ellas está el gozo, la paz. Y cuando no hay gozo y no hay paz, se tiene que buscar el gozo y la paz en otras cosas. Amén. El pecado es repugnante. Pensar en él, hablar de él, escuchar acerca de él y hacerlo es repugnante. Amén. Por eso el cristiano debe permanecer asido de Dios y ser serio, hermano, en su porte, porque el pecado, hermano, es repugnante. Es repugnante aún pensar en él, hablar de él, escuchar acerca de él y hacerlo. En una palabra, solo hay en ello, en el pecado, ruina y vileza. El versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Ya vimos, hermano, al empezar este capítulo, hermano, que David no disminuyó nada su culpa, no le quitó, sino que lo confesó totalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo reconozco mis rebeliones. No se excusó. Alabado sea el nombre del Señor. Entre otras palabras, David quiso decir: he suplicado lo anterior, porque yo, o sea, he suplicado que me lave de mi maldad más y más y me limpie de mi pecado, porque yo reconozco que he fallado, reconozco mis rebeliones. Alabado sea el nombre del Señor, porque el pecar contra Dios es rebelión. El que peca se rebela contra Dios, porque desobediencia es rebelión. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos entendiendo. He suplicado lo anterior porque yo reconozco mis delitos, mis rebeliones. Abro comillas. ¿Cuáles son mis rebeliones? ¿Cuáles son mis delitos? Hago plena confesión de ellos. Cierro comillas. No justifico mi acto para obtener perdón, oh gran Dios de la misericordia, sino que es una evidencia clara de mi necesidad de misericordia y soy por completo incapaz de buscarla en otra dirección. Hermano, qué bueno, hermano, que así actuáramos. Por eso este salmo, hermano, es la guía del cristiano que ha pecado. Amén. Por eso, hermano, deleítate en estudiar la palabra. Cuando estés por ahí en la puerta floja, que estés a punto como de fallar, como que no quiera congregarse, como que no quiera estudiar la palabra, como que está viendo por allá cosas del mundo, trivialidades del mundo, hermano, y se está olvidando de las cosas eternas, hermano. Tome este salmo, hermano, que es el guía, hermano. Amén. Pues David confesó que era incapaz de buscar esa misericordia de Dios, esa misericordia en otro lugar, en otra dirección. Y dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, es que cuando uno ha pecado y no lo ha confesado, porque una cosa sí es cierta, hermano, si usted ha pecado y usted lo ha confesado, no tiene por qué estar ese pecado atormentándote, porque ya Dios te lo ha perdonado y lo ha lanzado a lo profundo de la mar, hermano. Dice la palabra que ya Él lo echó al olvido. Por lo tanto, no debe estar ahí pendiente usted. Es que yo pequé, porque ahí está el acusador, hermano. Amén. Dice: y mi pecado está siempre delante de mí.
¿Qué quiso decir David? Mi pecado, en conjunto, nunca se aparta de mi mente. Lo tengo presente. Está oprimiendo mi espíritu sin tregua alguna. Lo pongo ante ti, Señor, porque está siempre delante de mí. Señor, apártalo de ti y de mí. Para una conciencia despierta, el dolor a causa del pecado no es pasajero y ocasional, sino intenso y permanente, pues está siempre delante de mí. David confiesa y admite su pecado como propio. Amén. No le echó la culpa a nadie como muchas veces, hermanos, lo hacemos nosotros. Es aquel y aquella. Estamos justificándonos. Amén. Nadie, absolutamente nadie, hermano, que tenga conocimiento de la palabra ante Dios, es excusado y se le acepta esa excusa de decir, pequé porque fulano de tal me hizo que pecara. Nada. Amén. Porque nadie obliga a nadie a fallarle a Dios. Si usted y yo fallamos, lo hacemos, hermano, con voluntad propia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. David confiesa y admite su pecado como propio. Está en nuestra riqueza. Esta es nuestra riqueza. ¿Cuál es la riqueza del ser humano? ¿Qué es lo único que tenemos nosotros? El pecado. Usted aquí en la tierra, hermano, por donde quiera que va, usted no lleva más nada sino el pecado. El pecado está siempre delante de nosotros, hermano. Si hemos fallado, hemos mentido, ahí está, hermano, presente. Esta es nuestra riqueza. ¿Qué es lo que podemos llamar nuestro si no el pecado? Nuestro alimento y vestido, las cosas necesarias para la vida, son algo prestado. Venimos al mundo hambrientos y desnudos, pedimos prestadas estas cosas y no merecemos ninguna aquí. Nuestro pecado vino con nosotros, como confiesa después David. Tenemos derecho por herencia al pecado. Alabado sea el nombre del Señor, recibiéndolo por la transmisión de nuestros padres. Amén. Ese pecado que usted y yo, hermano, cometemos a diario, eso es transmitido por nuestros padres. El versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Amén. El piadoso lamenta el pecado porque ha ofendido a Dios. Quien es tan tierno y dulce como padre hacia la criatura. Y aunque no hubiera cielo a perder, ni infierno que obtener, con todo está triste y apenado en el corazón, porque ha agraviado a Dios y hecho lo malo delante de tus ojos, dice a continuación el versículo 4. Amén. Y hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabe qué quiere decir y hecho lo malo delante de tus ojos? El que peca debe de saber que está pecando ante la mismísima presencia de Dios. El cometer cualquier pecado, cualquier traición en el mismo tribunal del rey y delante de sus ojos es una verdadera ofensa e insulto. David se dio cuenta que había pecado delante de la propia vista del Dios Todopoderoso. ¿Qué desafío el que David hiciese? ¿Qué peligro el que él incurría? David sintió que su pecado había sido cometido en toda su repulsividad mientras el Señor le estaba mirando. Nadie, excepto el verdadero Hijo de Dios, se preocupa del ojo de Dios. Pero donde hay gracia en el alma, esta refleja la culpa espantosa ante el acto malo.
cuando recordamos que Dios, a quien ofendemos, está presente cuando se comete la traición o la transgresión. Hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando pecamos en la misma presencia de Dios. El versículo 5, y aquí terminamos. He aquí, el maldad he sido formado. Amén, primera parte. En maldad he sido formado. Y luego vemos la segunda parte. Y en pecado me concibió mi madre. David queda anonadado por el descubrimiento de su pecado innato e inmediatamente lo pone delante. No con la intención de justificarse, sino más bien de completar la confesión. Es como si dijera, no solo he pecado esta vez, sino que soy por mi propia naturaleza un pecador. La fuente de mi vida está contaminada ya en su comienzo. Las tendencias por mi nacimiento están desequilibradas. Me he inclinado a las cosas prohibidas. La mía es una enfermedad constitucional que hace mi misma persona detestable para tu vida. En pecado me concibió mi madre. Vuelve a los principios instantes de su ser, no para culpar a su madre, sino para reconocer las raíces más profundas de su pecado. Negar el pecado original y la corrupción natural que nos enseñan las Escrituras es ponerse frente a frente de la misma. Sin duda, a las personas que se revuelven contra esta doctrina es necesario que el Espíritu Santo les enseñe cuáles son los principios primarios de la fe cristiana. Hemos sido engendrados en pecado. Por ello, hermano, continuamos con la ayuda de Dios. Del versículo 6 en adelante, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios no quiere que ninguno de sus hijos, si han fallado, hermano, se acerquen con mentiras, se acerquen con engaños, sino que sean sinceros y lo confiesen abierta y espontáneamente y le digan a Dios que los perdone conforme a su misericordia. Hermanos, estamos a punto de culminar este año y han sido muchas las faltas que hemos cometido, pero han sido mayores la misericordia de Dios a favor nuestro. No ofendamos más a Dios en nuestro accionar, sino que seamos gratos y honremos a Dios viviendo en santidad y en pureza para su gloria. Estemos en tiempo de gloria de Dios. Padre Santo que estás en gloria,